Muy buenas noches, tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan, siendo las 20 horas del 21 de agosto de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz, convocado para esta fecha. Señor Secretario General de Acuerdos, le pido que verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y José Olivero Ruiz, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 7 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. En la relación de asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, ya se encuentra a su consideración los asuntos que previamente se analizaron y se discutieron, por lo que cedo el uso de la voz en primer término al licenciado Gerardo Junco Rivera para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores números 70, 106, 109 y 112, todos de este año, turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con la clave 70 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional por conducto de Víctor Samuel Vizcarra Sosa, representante propietario ante el Consejo Municipal de Tampico Alto, Veracruz. Ello en cumplimiento a la ejecutoria emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con residencia en esta ciudad, el día 21 de julio, dentro del expediente SX-JRC-72-2017, quien viene impugnando conductas contrarias a la normativa electoral por parte de Adrián Domínguez Rangel, entonces candidato a la presidencia municipal de Tampico Alto, Veracruz, postulado por el Partido Encuentro Social, ahora presidente electo, y al instituto político citado. Conductas en su vertiente de actos anticipados de precampaña y campaña, consistentes en reuniones públicas, su asistencia a un evento deportivo y visitas a los habitantes de diversas comunidades, en donde supuestamente se hizo un llamamiento al voto a su favor, todo esto previo al inicio de las campañas electorales, así como la violación a las reglas de propaganda electoral establecidas en el artículo 69 del Código Electoral, en lo atinente a la publicación de una nota en una revista de circulación regional y la realización de un evento con recursos privados, y la violación al diverso 209.5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto de la supuesta presión ejercida sobre el electorado para obtener su voto, consistente en la entrega de despensas y electrodomésticos y la pavimentación de un camino rural de la comunidad a través de donaciones de material. Tomando en cuenta las consideraciones vertidas por la Sala Regional respecto a si los enlaces electrónicos proporcionados por el denunciante y su respectiva certificación verificada por el OPLE resultaban, en su caso, viables para demostrar los supuestos hechos atribuidos al aludido candidato y de este modo estar en condiciones de imponer las infracciones correspondientes, en el proyecto se propone determinar la inexistencia de las conductas impugnadas, toda vez que el denunciante no cumplió con la carga probatoria que exige el artículo 361 del Código Electoral, al haber aportado únicamente pruebas técnicas, que no obstante fueron desahogadas en términos del ordenado por la Sala Regional, no son suficientes para generar convicción en este juzgador, acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos aducidos en la denuncia. Luego, en observancia al principio de presunción de inocencia tutelado en la Constitución Política Federal, no hay elementos para atribuirle la conducta denunciada a Adrián Domínguez Rangel y al Partido Encuentro Social, y mucho menos para imponer sanciones. Por tanto, en virtud del sentido del fallo, se declara improcedente su petición respecto de negarle el registro al denunciado como candidato a la presidencia municipal de Tampico Alto, Veracruz. A continuación, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 106 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de Genaro Ibáñez Martínez, en su calidad de candidato a presidente del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, y al partido político Morena, por la supuesta vulneración a las normas de propaganda política electoral dentro del periodo de intercampañas, así como la posible comisión de actos anticipados de campaña. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas, en virtud de que de las pruebas aportadas por el denunciante, consistente en las certificaciones realizadas por el organismo público local electoral, si bien se da fe de la existencia de 16 bardas y 2 medias bardas, en diferentes calles y avenidas de la ciudad de Tuxpan, lo cierto es que de su contenido solo puede advertirse lo siguiente: que se trata de una propaganda del partido Morena, dirigida a sus militantes,
no hace referencia al proceso electoral en curso, no realiza vinculación expresa con el denunciado, carece de frases que contengan llamados expresos al voto o proselitista, mediante el cual se solicite apoyo a Genaro Ibáñez Martínez. La propaganda carece de contenido que pueda asociarse a la persona o a la imagen del candidato denunciado. No exhortan a la ciudadanía para dejar de votar por algún otro partido político o candidato. La frase morena, la esperanza de Tuxpan, se trata de publicidad subjetiva y genérica. De lo que se concluye que no contienen elementos para considerarse como actos anticipados de campaña y que por ende vulneren las reglas sobre propaganda electoral. En este sentido, el PAN, a través de su representante, no cumplió con la carga probatoria que le corresponde en el procedimiento especial sancionador, porque debió acreditar que el candidato denunciado realizó la conducta con fines electorales a fin de posicionar su persona, lo cual no hizo, más aún cuando el candidato negó haber vulnerado las reglas de propaganda electoral, por lo que al no existir prueba directa o indirecta apta para tener comprobado plenamente los hechos denunciados, esta ponencia propone declarar la inexistencia de las irregularidades denunciadas. Por otra parte, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador con la clave de expediente PES 109/2017, integrado con motivo de la queja presentada por Israel Rafael Yudico Herrera, en su carácter de representante del partido Nueva Alianza, en contra de Luis Daniel Lagunes Marín, otrora candidato a presidente municipal de San Rafael, Veracruz, postulado por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, conformada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, del Ayuntamiento de San Rafael, Veracruz, Héctor Lagunes Reyes, en su calidad de presidente municipal de San Rafael, Seferina del Carmen Marín Martínez, en su calidad de presidenta del DIF del aludido ayuntamiento, Julio Saldaña Marín, en su calidad de diputado de la actual legislatura del Congreso de la Unión, Miguel Ángel Bordonave Salas, en su carácter de auxiliar de Educación y Cultura, Gerardo Rivera Rodríguez y Apolinar Sánchez Carmeno, en su calidad de agentes municipales de San Rafael, Veracruz, y Freddy Marcos Valor, como representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del OPLE. En su escrito, el quejoso señaló que el denunciado Luis Daniel Lagunes Marín incurrió en diversos actos anticipados de campaña y vulneró las normas de propaganda electoral, y que los funcionarios citados transgredieron el principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos. Sin embargo, a efecto de acreditar sus aseveraciones, únicamente ofreció como medio de prueba diversas fotografías y videos, las cuales carecen de valor probatorio suficiente para probar las infracciones a la normatividad que refiere, dado que se trata de pruebas técnicas. Por otro lado, respecto a las conductas que atribuye a los funcionarios públicos aludidos, únicamente adujo cuestiones imprecisas que son insuficientes para que este órgano jurisdiccional verifique la existencia de las conductas denunciadas, debido a que omitió señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que a su decir ocurrieron los hechos que denunció, a pesar de que fue requerido para esos efectos por la autoridad instructora. En consecuencia, la ponencia propone declarar inexistentes las conductas denunciadas. Por último, doy cuenta con el expediente del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 112/2017, formado con motivo del escrito presentado por Fernando Valencia Vidal, representante suplente del PRI ante el Consejo Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, en contra de Sergio Mansur Navarrete, entonces candidato a la presidencia del municipio de referencia, y los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando, por la presunta contravención a las normas sobre propaganda política o electoral. Como cuestión previa, en primer lugar, se propone declarar improcedente el asistimiento hecho valer, habida cuenta que la acción intentada, a la cual pretende renunciar el partido político denunciante, es una acción colectiva relacionada con los intereses de la ciudadanía en general, cuya infracción es de orden público. Ahora bien, el quejoso denuncia la colocación de 2 lonas con propaganda electoral de los sujetos investigados en la zona centro de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, esto es, en lugares no autorizados para fijarla, de conformidad con el artículo 70, fracción primera del Código Electoral y el acuerdo emitido por el Consejo del citado municipio, por el que se delimitó el área urbana de la cabecera municipal en la que los partidos políticos y candidatos independientes se abstendrían de pegar, fijar, colocar y pintar cualquier tipo de propaganda electoral. Del análisis al material probatorio que obra en autos, así como de lo afirmado por el quejoso en el escrito que dio origen al presente asunto, valorado en conjunto con el reconocimiento que hace el otrora candidato denunciado al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos, se tuvieron por acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la propaganda controvertida. Esto es, que se fijó el día 5 de mayo a través de 2 lonas con la imagen de Sergio Mansur Navarrete,
en su carácter de candidato a presidente municipal por la coalición PAN-PRD, así como los emblemas y colores que caracterizan a los referidos partidos políticos, ello en los domicilios que se señalaron. Asimismo, que éstas se ubicaron dentro del perímetro prohibido para fijarla. Así, aunque no se demostró la responsabilidad directa del denunciado en la colocación de tal propaganda, de lo razonado en el proyecto, sí se extrae su responsabilidad indirecta, dado que toleró al menos por un día la propaganda alusiva a su campaña electoral en lugar prohibido, puesto que no habrá elemento alguno en autos que demuestre que en su debido tiempo se hubiera deslindado de ella, no obstante que era su obligación. En el proyecto se precisa que si bien se consideró para la acreditación de los hechos denunciados la afirmación del otrora candidato en el sentido de que conoció de la propaganda y no así, en este caso, sobre de que de inmediato ordenó su retiro, ello se debe a que sus manifestaciones se encuadran en la hipótesis de la figura jurídica de la confesión calificada divisible, esto es, solo se tuvo por cierto lo que le perjudicó al denunciado y no lo que le beneficiaba, en la medida de que lo agregado consistió en hechos o circunstancias que subsisten independientemente de aquello que en principio admitió, al tratarse de circunstancias independientes, dado que el segundo hecho, consistente que ordenó su retiro de inmediato, el absolvente pretende excepcionarse destruyendo el primer hecho aceptado. Sin embargo, en este caso, el candidato denunciado debió acreditarlo con otros medios de convicción, porque se trata de una afirmación expresa de un hecho, cuya demostración le corresponde a quien afirma, conforme la regla general de quien afirma está obligado a probar, en cuya consecuencia, tal y como se argumenta en el proyecto, la ponencia propone imponer a Sergio Mansur Navarrete en su carácter de candidato a presidente municipal y a los partidos políticos PAN y PRD por culpa en vigilando la sanción consistente en amonestación pública. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pues se ponen a consideración de los señores magistrados la cuenta por si tienen alguna intervención que realizar. Les cedería el uso de la voz. Adelante, señor magistrado, tiene usted el uso de la voz. Sí, muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández, buenas noches a todos. Adelanto que estaré conforme con la totalidad de la cuenta, con excepción de lo que hace al procedimiento especial sancionador 109-2017, pues con el debido respeto al ponente no comparto la metodología de análisis por lo que hace al material probatorio que obra en autos. En concreto, me refiero a los videos que señala el denunciante de la página 17 a la página 19 de su denuncia, en el que señala diversos elementos consistentes en fotografías y videos que agrega en una USB, la cual fue remitida en un inicio al Instituto Nacional Electoral al alegarse también rebase de tope de gastos de campaña. No obstante, esa autoridad determinó reenviar al OPLE lo correspondiente a las manifestaciones sobre actos anticipados de campaña, contravención a las normas de propaganda electoral y violación al 134 y 139 de la Constitución local. Esto es violación al principio de imparcialidad. No comparto el análisis porque si bien me hago cargo de que se señala que las pruebas técnicas son insuficientes por sí mismas para acreditar los hechos y que el acta que desahoga el OPLE, la OE 352-2017, donde se refieren todas estas pruebas, puede ser que no acredite el contenido, sino solamente que se desahogó por la autoridad administrativa electoral. Lo cierto es que creo que en el proyecto no se establece cuáles son los alcances de esas pruebas técnicas, es decir, no basta desestimarlas de manera genérica, sino que de acuerdo al principio de exhaustividad nos tenemos que hacer cargo del contenido para establecer lo que se aprecia, es decir, una valoración de la prueba y desestimar si en su conjunto con las fotografías que se obran en el expediente pueden tener o no un valor probatorio específico. Por estas razones, señores magistrados, de aprobarse en sus términos la propuesta, anuncio que me apartaría por considerar que deben analizarse estos videos sobre estas tres conductas denunciadas, es decir, actos anticipados de campaña, violación al principio de imparcialidad y el uso, contravención a las normas de propaganda electoral, máxime que del contenido del acta se advierte que existen
diversos videos, como por ejemplo el de funcionarios en campaña, a los cuales no se hace referencia, pues si bien en el proyecto se establece algunos videos, algunas referencias a los videos, como por ejemplo en el video número 1 se puede observar a Miguel Ángel Bordanove, quien es trabajador del ayuntamiento y locutor, cuenta con apoyo de las autoridades, habla del desayuno del día 3 de mayo. Si bien esto podría considerarse que ya es parte de las actividades de campaña, lo cierto es que debe valorarse también por violación al principio de imparcialidad. Y así, todos los videos que están referidos, creo que tenemos que hacernos cargos de ellos, pues insisto, desde mi perspectiva no basta que se hayan desahogado por la autoridad administrativa, sino que tenemos que valorarlos y establecer qué se aprecia con independencia de si finalmente vayan a constituir mayores o menores indicios de prueba. Es cuanto, magistrados. Muchas gracias. Adelante, señor magistrado. Sí, gracias. En efecto, creo que es una premisa de todo juzgador cumplir con el principio de exhaustividad, lo que significa que tienen que resolverse todos y cada una de las pretensiones, en este caso de los hechos denunciados, y confrontarlos con las pruebas que para tal efecto se presenten. Aquí sí me gustaría nada más resaltar, en donde ya el señor magistrado anunció que estaría en contra, que este asunto en particular tiene algunas características que justifican la forma o los términos en el que se aborda. En principio, señalar que este asunto fue presentado, pareciera que la intención del denunciante, para denunciar precisamente el rebase de topes de gasto de campaña, lo que en su momento se remitió al Instituto Nacional Electoral y que en su momento fue resuelto en los términos que ya se conocen. Sin embargo, se exinde por lo que refiere a la manifestación de los supuestos hechos que guardan relación o que son de competencia de las autoridades locales, y es por lo que se logra analizar el procedimiento especial sancionador que hoy ocupa nuestra atención. Contrario a lo que señala el magistrado en su intervención, nosotros sí nos ocupamos del análisis de estos medios de convicción, primera aduciendo que son documentales, o son pruebas técnicas, son aspectos que ya incluso nosotros nos hemos pronunciado en otros asuntos. Segunda, que aún analizando el desahogo que señala el organismo público local electoral, la oficialidad electoral del OPLE, que dicho sea de paso, fue bastante abundante por el sinnúmero de videos que se tuvieron que desahogar, de ninguno de ellos se logra apreciar alguna circunstancia de modo en la realización de esos videos, mucho menos se identifica a las personas que intervienen. Entonces, esa valoración sí se ocupa en el proyecto. Y si a eso le sumamos que en la misma denuncia, por ejemplo, cita el señor magistrado la página 17 de la denuncia, lo voy a leer para que quede claro. En el video número 1 se puede observar a Miguel Ángel Bordanove, quien es trabajador del ayuntamiento, y señala que el candidato Luis Daniel Lagunes Marín cuenta con el apoyo de las autoridades y habla del desayuno del día 3 de mayo con albañiles en Los Mandines. Evidentemente, por las fechas que aquí se refieren, pues no pueden llegar ni siquiera a constituir actos anticipados de campaña, porque evidentemente ya se está, aún si se tomaran como referencia estas fechas, se está ante la presencia de un acto de campaña. Y por lo que refiere a la afirmación de un supuesto servidor público, creo que no bastaba con desahogar el video, sino que se tenía que contar con elementos mayores para poder identificar al supuesto servidor público. Sobre esto sí se ocupa el proyecto. Yo lamento mucho que no se comparta la metodología y la valoración. Soy respetuoso de esta situación, pero sin duda alguna sostendría el sentido del proyecto. Muchas gracias. Bueno, creo que está debidamente posicionadas
afirmación que refieren los magistrados. Entonces le pediría al señor secretario que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor de la cuenta, con excepción del procedimiento especial sancionador 109-2017, donde anuncio que emitiré un voto particular en los términos de mi intervención. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, los procedimientos especiales sancionadores número 70, 106 y 112, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 109 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra del magistrado José Olivero Ruiz, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 70, diagonal 2017, se resuelve: primero, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas por las razones expuestas en la presente sentencia. Segundo, con copia certificada del presente cumplimiento de sentencia, comuníquese de manera inmediata a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la tercera circunscripción plurinominal electoral, con residencia en Jalapa, Veracruz. En el procedimiento especial sancionador número 106, diagonal 2017, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas. En el procedimiento especial sancionador número 109, diagonal 2017, se resuelve: único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas. Y en el procedimiento especial sancionador número 112, diagonal 2017, se resuelve: primero, se declara la existencia de la violación objeto de la denuncia, y segundo, se impone a Sergio Mansur Navarrete, en su carácter de candidato a presidente municipal, y a los partidos políticos PAN y PRD, la sanción consistente en una amonestación pública. Ahora cedo el uso de la voz a la secretaria Nadia Montano Báez para que dé cuenta conjunta con los procedimientos especiales sancionadores número 80 y 107, ambos de este año, turnados a cargo de la ponencia del señor magistrado doctor José Olivero Ruiz. Con su autorización, señores magistrados, doy cuenta con dos procedimientos especiales sancionadores. Primeramente, con el radicado bajo el número 80-2017, interpuesto por los partidos políticos Encuentro Social, Verde Ecologista de México, Del Trabajo, Revolucionario Institucional y Morena, en contra de Antonio Mansur Oviedo, entonces candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, postulado por la coalición Veracruz El Cambio Sigue, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, así como por culpa invigilando de estos últimos. Ellos por presuntos actos anticipados de precampaña o campaña, rebase al tope de gastos de campaña y la contravención a las normas sobre propaganda electoral, derivadas de diversos hechos que se precisan en el proyecto. Por cuanto hace al supuesto rebase del tope de gasto de campaña, es necesario precisar que el órgano sustanciador acordó remitir a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE copia certificada de la denuncia, sus anexos y actuaciones, por ser dicha autoridad la competente para emitir pronunciamiento al respecto. Por lo tanto, en la propuesta que se somete a consideración del Pleno, dicha vulneración no fue motivo de estudio. Respecto de los actos anticipados de precampaña, los denunciantes hacen valer que previo al periodo de precampañas, Antonio Mansur Oviedo realizó diversos actos compartiéndolos en la red social de Facebook, con la finalidad de promover su imagen entre la ciudadanía del municipio de Fortín. Sin embargo, las pruebas aportadas por los denunciados, consistentes en imágenes fotográficas y enlaces electrónicos de Facebook, resultan insuficientes para acreditar la existencia de la conducta denunciada, aunado a que el ciudadano denunciado se registró de origen por el partido Acción Nacional, y dicho ente político no contempló en su convocatoria un periodo de precampaña, pues realizó designación directa. Por tanto, no fue posible demostrar la violación denunciada. Por otra parte, con relación a los actos anticipados de campaña, los quejosos aducen la promoción personalizada y solicitud del voto por parte de Antonio Mansur Oviedo mediante una caminata por las principales avenidas de la ciudad de Fortín, Veracruz, diversas publicaciones en la red social de Facebook y en diarios de circulación local. No obstante, de los elementos convictivos que obran en autos, únicamente se acredita una publicación en el perfil denominado Suri Luna respecto a un evento desarrollado
en el Ayuntamiento de Fortín, Veracruz, y la publicación en 2 medios informativos de diversas actividades de Antonio Mansur Oviedo, sin que del contenido de dichas probanzas sea posible acreditar la realización de actos anticipados de campaña, al tratarse en el caso de las notas informativas de actividades de campaña dentro del periodo legalmente autorizado. Para finalizar, respecto a la contravención a las normas de propaganda electoral, de las constancias que integran el expediente de cuenta, no se demostró que la propaganda denunciada se hubiese elaborado con materiales indebidos y sin respetar los requisitos impuestos a los candidatos por la codificación electoral. Por tanto, ante la insuficiencia de pruebas aportadas por los denunciantes, debe privilegiarse el principio de presunción de inocencia, visto este como regla probatoria y regla de juicio, operando dicha presunción a favor de los denunciados Antonio Mansur Oviedo y de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Por tanto, se propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas. Por otra parte, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador número 107 de este año, por el cual Eva Sinaí Cano, representante propietaria del Partido Político Verde Ecologista de México, ante el Consejo Municipal de Zongolica del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, denuncia a Juan Carlos Mesua Campos, otrora candidato de la coalición Veracruz El Cambio Sigue, a la presidencia municipal de Zongolica, Veracruz, así como a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando, por la supuesta contravención a la normativa en materia de propaganda política o electoral. En la especie se propone declarar la inexistencia de las violaciones denunciadas, toda vez que de los elementos probatorios aportados por el quejoso consisten en pruebas técnicas, las cuales resultan insuficientes, ya que por su naturaleza es necesaria su concatenación con otros elementos probatorios para que su valor sea pleno, situación que no acontece en la especie. Al no demostrarse el hecho materia del presente procedimiento especial sancionador, no existe alguna conducta reprochable a los denunciados, operando a su favor el principio de presunción de inocencia, visto este como regla probatoria y regla del juicio, pues la presunción de inocencia contiene implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida en este contexto como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo. En este caso, en un procedimiento especial sancionador en materia electoral, como se examinó, le corresponde al denunciante y al no haberse probado los hechos, lo consecuente es tener por inexistentes las violaciones denunciadas. En ese sentido, al no haberse acreditado la vulneración legal, a ningún fin práctico conduciría a analizar la probable responsabilidad de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa invigilando. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Pongo a la consideración de los señores magistrados los asuntos de cuenta por si tuvieran alguna intervención. Adelante, señor magistrado. Gracias, señor presidente. Bien, son dos asuntos interesantes. De entrada, me gustaría comentar que con relación al procedimiento especial sancionador 107/2017, comparto las consideraciones y las razones que nos pone sobre la cuenta el señor magistrado, por lo que estaría a favor del sentido del proyecto. En relación al procedimiento especial sancionador 80/2017, aun cuando se refiere a diversas conductas, comparto la mayor parte de la valoración y análisis que se hace, sobre todo sobre el tema de actos anticipados de campaña, de precampaña y campaña, que evidentemente en el caso concreto no se analiza, no se actualiza, por lo que estaría en su caso a favor de esas consideraciones. Sin embargo, en donde sí me veo en la necesidad de apartarme es en lo referente a la contravención a las normas de propaganda electoral.
Solo comentar que en este caso se está denunciando al candidato respectivo porque desde su punto de vista o desde el punto de vista del denunciante se está violando el artículo 70, fracción octava, dado que la publicidad o la propaganda que se colocó no cumple con los requisitos de ser biodegradable, reciclable y que no contenga sustancias tóxicas. Cabe recordar que pasado el proceso electoral del 2006, una de las demandas de la ciudadanía fue precisamente que la propaganda electoral no se convirtiera en una contaminación o no se convirtiera en objeto de contaminación, no solamente visual, sino también todo lo que guarda relación con el medio ambiente. Era muy común encontrar, previo a estos procesos electorales, publicidad elaborada con materiales que no eran biodegradables y que no solo terminaban en la basura, sino que terminaban en la calle, generando un aspecto bastante desagradable para la mayoría de la comunidad. Es por ello que en las reformas subsecuentes se colocó esta obligación, y comento que es una obligación porque así lo voy a externar más adelante. Los partidos políticos, los candidatos, no se les prohíbe el uso, el utilizar ciertos medios para transmitir sus mensajes políticos, lo que llamamos propaganda. Pero si van a utilizar este tipo de mecanismos para transmitir su mensaje político electoral, la exigencia es que sea a través de materiales biodegradables, que sean reciclados y que en su caso no contengan sustancias tóxicas. Es más, el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que en su momento fue adoptado por el Consejo General del OPLE, exige, por ejemplo, la colocación del símbolo internacional de lo que se llama materiales biodegradables. Entonces, bajo esta idea, señores magistrados, creo que el denunciante hizo una afirmación que a su vez se convierte en una carga de la prueba para el denunciado. ¿En qué consiste la denuncia? Lo que el denunciante dice: se colocó propaganda electoral que no cumple con las exigencias de la ley, específicamente lo referente a lo biodegradable. El candidato reconoce la existencia de esta propaganda y dice que esta propaganda sí se colocaron los espectaculares sobre la carretera Fortín-Orizaba, a la altura del camino a Villa Unión Altos y Boulevard Córdoba-Fortín, a la altura del crucero nacional, entre otras cosas. Y afirma que esta publicidad sí cuenta con los requisitos del artículo 70, pero esta afirmación no la demuestra. Todos sabemos que el que afirma está obligado a probar. En este caso, si el denunciado afirmó que cumplió con el artículo 70, que ya señalé, es una obligación jurídica, es una obligación derivada de las normas en materia electoral, sin duda alguna estaba conminado, estaba obligado a demostrar que la propaganda que utilizó cumplía con estas exigencias. En el caso concreto no se cumple con la carga de la prueba. Por esa razón sostengo que el estudio que se hace al respecto no corresponde a una adecuada valoración del material probatorio, porque incluso solo se le puede, en la página 77 del proyecto, solo se pretende tener por acreditada esta situación con la simple manifestación del denunciado, al señalar que como él manifestó haber celebrado un contrato con una empresa, era suficiente para tener por acreditada tal afirmación. Las afirmaciones no pueden justificar los hechos. Lo que justifican los hechos son las pruebas. Aquí esta manifestación, desde mi punto de vista, no satisface esa carga probatoria.
Y segundo lugar, porque se habla de una copia simple, de una factura que refiere a publicidad de cartón. No es materia, con independencia de que se está valorando una copia simple, no es materia del análisis la propaganda desarrollada o elaborada en el cartón, sino la que está a discusión es la referente a los espectaculares, que todos sabemos son materiales sintéticos y depende del material para considerar si son biodegradables, reciclables o en su caso no tóxicos. Por estas razones sostengo que el reconocimiento que se está valorando era divisible, era un reconocimiento que cumplía con las exigencias para hacerlo divisible y en todo caso correspondía al denunciado acreditar estas afirmaciones. En el caso concreto no se rompe con el principio de presunción de inocencia porque estamos ante una confesión ante una autoridad, hecha ante autoridad competente, de manera espontánea, cumple con las exigencias que la jurisprudencia nos ha señalado y por esa razón la presunción de inocencia no guarda ninguna relación con el tema. Por si esto fuera poco, este criterio fue sostenido por la sala especializada en el expediente 457/2015, donde claramente la sala nos dice que corresponde al denunciado probar que su propaganda fue elaborada con materiales reciclables y biodegradables, ya que es el sujeto obligado conforme a la normatividad electoral. Incluso así lo sostuvo la Sala Superior en el Subrec 159/2015. Por estas razones, desde mi punto de vista, por lo que refiere a la violación de la propaganda electoral, sí se acreditaba la violación a la norma e incluso creo que era un excelente momento para dejar de una vez asentado que este tribunal no iba a permitir la violación a este tipo de publicidad, a este tipo de normas que, insisto, lo que buscan proteger es el medio ambiente, lo que buscan proteger es que las campañas electorales no se conviertan en un instrumento de contaminación no solo visual, sino también de contaminación ambiental. Como no se analiza en el caso concreto esta situación, perdón, con el debido respeto del señor magistrado, yo me apartaría del sentido del proyecto, por lo que, si me permiten, en su momento emitiría un voto particular. Muchas gracias, señor magistrado. Tiene uso de la voz, señor magistrado. Sí, muchas gracias, presidente. No iba ya a hacer mayor intervención en relación con estos asuntos, pero como siempre el magistrado Hernández hace una muy interesante reflexión sobre la contravención a las normas de propaganda electoral por la colocación de esta propaganda en lo que se aduce no cumple con los requisitos de ser biodegradable, reciclable o que no contenga sustancias tóxicas. Me parece también que es una buena oportunidad para volver a reflexionar sobre los alcances de la presunción de inocencia. A ver, en este caso está acreditado justamente porque lo reconoció el denunciado, la colocación de espectaculares colocados en la carretera Fortín-Orizaba, a la altura del camino a Villa Unión Altos y Boulevard Córdoba-Fortín, a la altura del crucero nacional, y la colocación de publicidad en movimiento con la imagen y tamaño real del entonces candidato. Sin embargo, desde mi perspectiva, y esa es la propuesta, señores magistrados, no se acredita el uso de materiales restringidos por la ley. Máxime que el denunciado, al ser requerido, informó a la autoridad sustanciadora que los espectaculares aludidos se fabricaron con resina de cloricloruro de vinilo de fácil degradación natural, los cuales cuentan además con el símbolo internacional del reciclaje y que la publicidad denominada Sin Movimiento, con la imagen de tamaño real, fue elaborada de cartón. Para apoyar su dicho, manifestó haber celebrado contrato con la empresa Tornado Consulting Group S.A.D.C.B., quien fue la encargada de la realización de su propaganda y aportó el contrato en copia simple. Asimismo, en este documento, según el denunciado, se demuestra que su propaganda se elaboró con dicho material de fácil degradación natural y la publicidad Sin Movimiento con su imagen se fabricó con cartón. Además, acompañó a su respuesta copia simple de una factura de fecha 30 de mayo
y de número de folio 179, que cuenta con la descripción de la publicidad de cuerpos completos confeccionados con cartón. De estos documentos, claramente se observa que hay una contradicción entre lo que afirman los quejosos y lo que reconoce el candidato denunciado. El candidato denunciado reconoció la colocación de la propaganda, nunca reconoció que haya sido en materiales no autorizados por la ley. Y creo que aquí, ante la suficiencia de pruebas, debe privilegiarse el principio de presunción de inocencia, visto como regla probatoria y regla de juicio. Ya me he referido a estos conceptos, pero dado el sentido que se propone, voy a retomarlos. La presunción de inocencia como regla probatoria establece los requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las características que debe reunir cada uno de los medios de prueba aportados por el denunciante y las pruebas obtenidas por la autoridad administrativa al desplegar sus facultades de investigación para poder considerar que existen pruebas de cargo válidas y destruir el estatus de inocente que tiene todo sujeto a procedimiento. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene implícita una regla que impone la carga de la prueba, entendida en este contexto como la norma que determina a qué parte le corresponde aportar las pruebas de cargo. En el caso del procedimiento especial sancionador en materia electoral, desde mi perspectiva, corresponde a los denunciantes, quienes deberán aportar elementos mínimos probatorios, y a la autoridad administrativa electoral desarrollar la investigación a partir de ellos. En ese orden, la presunción de inocencia como regla de juicio puede entenderse como una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia de infracciones y la responsabilidad de la persona. En este caso, yo considero que si bien está acreditada la colocación de esa propaganda, al existir esta contradicción entre la afirmación que hace el denunciado, que nunca reconoce haber colocado propaganda fabricada con material ilegal. O sea, esto creo que ahí subsiste su derecho a la presunción de inocencia. Ahora bien, estaba a cargo del denunciante la carga de la prueba y de la propia autoridad administrativa desplegar sus facultades, si así lo consideraba. Pero una vez que está el expediente aquí, nosotros ya no podemos hacer otra valoración más que la que tenemos en el expediente. Y si bien se trata de copias simples con las que el denunciado apoya su pretensión de que se le exima de responsabilidad, lo cierto es que no hay en el expediente otras pruebas que acrediten la violación a las normas de propaganda electoral, de manera que, haciéndome cargo de la distinción de los precedentes que señala el magistrado Hernández, creo que en este caso, ante la insuficiencia de pruebas, yo privilegio la presunción de inocencia a partir de los elementos que nos dio el denunciado y de el no reconocimiento y negativa contundente de que haya utilizado elementos prohibidos en su propaganda. Por estas razones, señores magistrados, yo sostendría la propuesta que les he formulado. Adelante, señor magistrado, tiene uso de la voz. Sí, sin duda alguna la presunción de inocencia es un pilar fundamental de los procedimientos seguidos en forma de juicio, como en el caso nos ocupa, incluso lo hemos defendido en muchas de las ocasiones. Pero evidentemente no toda la carga de la prueba corresponde al que denuncia. La ley es muy clara en señalar que el que afirma está obligado a probar. El que niega, por supuesto que sería obligarlo a lo imposible que justifique un hecho negativo. En el caso concreto hay una negación por parte del denunciante y hay una afirmación por parte del denunciado. Entonces, aquí simplemente se invierten las cargas de la prueba y por ende no corresponde al denunciante justificar el cumplimiento de las obligaciones de la norma. Son, creo que, reglas básicas sobre la acreditación de hechos, y por esa razón pues yo sostendría que en este caso no se vulnera la presunción de inocencia, simple y sencillamente se está cumpliendo con las cargas procesales de demostrar lo que cada quien afirma. Adelante, señor magistrado. Solo
Solo una pequeña reflexión adicional a lo que ya expresé. Creo que si partimos de la idea de que el denunciado tiene que demostrar que no utilizó material prohibido o elementos prohibidos por la ley en su propaganda, también se trata de un hecho negativo que le estamos imputando para que acredite su inocencia. Esto es, él nunca reconoció justamente que su propaganda estuviera elaborada con materiales prohibidos, de manera que sí le estaríamos exigiendo también que acredite un hecho negativo al él partir de la negativa de que se elaboró esta propaganda con materiales prohibidos. Máxime que ya hemos sostenido en otros asuntos justamente que basta la simple negativa de quien es denunciado para que opere a su favor la presunción de inocencia. Insisto, máxime que aquí la carga probatoria correspondía al denunciante y a la autoridad administrativa. Por estas razones, señores magistrados, es que la propuesta se formula de esta forma. Muchas gracias. Y bueno, señor secretario, tome la votación. Creo que los puntos de vista están ya muy definidos, son interesantes las dos posturas, por lo que le pido que tome la votación. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del sentido del procedimiento especial sancionador 107/2017 y por las razones que ya establecí en la presente participación, estaría en contra del sentido y consideraciones del procedimiento especial sancionador 80/2017. Magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de las propuestas. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 107 de este año. Señor secretario, faltó la votación del ponente en los asuntos, por Perdón, favor. Es el primero que le toma la votación, por favor. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi consulta, secretario. Ok. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 107 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. Magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ya me había… Ya, sí, adelante. A favor de los proyectos. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 80 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien ha anunciado la emisión de un voto particular. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 80/2017 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Y en el procedimiento especial sancionador número 107/2017 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia. Ahora finalmente le pediré al secretario José Luis Bielma Martínez que dé cuenta con el procedimiento especial número 111 turnado a la ponencia a mi cargo. Con gusto, presidente. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 111 de este año, donde el representante ante el Consejo Municipal del candidato independiente a presidente municipal de Ixhuatlancillo, Veracruz, denunció actos anticipados de campaña del candidato de la coalición Veracruz El Cambio Sigue, así como de los partidos que la integran por culpa e invigilando, al encontrarse pintadas diversas bardas con publicidad de su candidato y del Partido de la Revolución Democrática. Para acreditar los hechos motivos de la denuncia, el incoante aportó como medio de prueba 2 actas circunstanciadas levantadas por la Oficialía Electoral los días 30 de abril y 23 de mayo del año en curso. Respecto a las bardas inmersas en el acta de 30 de abril, en el proyecto se dice que contienen propaganda genérica o política del PRD, misma que no puede ser considerada como un acto anticipado de campaña, dado que los partidos políticos y candidatos cuentan con el derecho legítimo de difundir propaganda política durante las distintas etapas de los procesos electorales, con el propósito de transmitir información con carácter eminentemente ideológico, por lo que no se puede presumir algún posicionamiento ante la sociedad cuando se trata de imágenes alusivas únicamente al Partido de la Revolución Democrática, sin que en modo alguno se pueda apreciar que con la misma se busque la promoción implícita o explícita de una precandidatura o candidatura con la finalidad de obtener simpatía frente a la militancia partidista o los ciudadanos en relación con alguna elección en específico. Ello, al tener la propaganda denunciada en el acta 30 de abril, el carácter de genérica, máxime que los partidos políticos cuentan con la obligación constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática. Tratamiento diferente a las imágenes donde existe propaganda electoral, en las que a juicio de la ponencia, estas
pese a estar consideradas como tal, se encuentran colocadas en las bardas que se identifican en el proyecto en el periodo permitido para ello, es decir, estas, de acuerdo al acta circunstanciada de la oficialía electoral, se acreditó su existencia el día 23 de mayo. En ese sentido, se propone declarar la inexistencia de las violaciones aducidas por el denunciante y, consecuentemente, al no acreditarse las mismas, tampoco se encuentra acreditada la culpa en vigilando de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Es la cuenta, señores magistrados. Sí, gracias, señor secretario. Se pone a consideración de los señores magistrados la cuenta del asunto. Si no hay intervención, le pido que tome la votación, señor secretario. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández. Con el proyecto. Magistrado José Olivero Ruiz. A favor. Magistrado presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Magistrado presidente, el procedimiento especial sancionador número 111 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 111 diagonal 2017 se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a Israel Pérez Villega y a su planilla. Segundo, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática por culpa en vigilando. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 20 horas con 52 minutos, se da por concluida la misma. Muchas gracias.